Alcocer, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Escritor de esta puesta en escena, actor también. Bueno, sí, Entonces, algo así. háblanos acerca de este nuevo concepto del Teatro Guiñol que ahora utilizas con la invención de la histeria. Bueno, es más bien gran guiñol psicotrónico. Gran Guiñol. Gran guiñol psicotrónico. Sí. ¿Cómo es esto? Pues bueno, el Teatro del Gran Guiñol era un teatro francés de principios del siglo XX que se dedicaba a hacer como obras de teatro de terror, digamos, ¿no? Entonces, en esta puesta estoy como recuperando un poco ese tipo de dramaturgia y ese tipo de escena también. Claro, actualizado a lo que un espectador de hoy podría querer del teatro, ¿no? Podría interesarse en ver en un teatro, ¿no? Así es. Y de un género como el terror, de alguna forma, que hemos visto ya tantas cosas, que esto también seguramente ha cambiado. Sí, bueno, uno lee estas obras de Sí. hace 100 años y pues las cosas que a la gente le inquietaban hace 100 años no son las mismas que le preocupan a la gente de Ahí ahora, está. ¿no? Claro, ¿De qué claro. se trata esta específicamente? Bueno, ya nos dijiste que es terror, pero ¿cuál es el tema de la obra? Bueno, lo que la gente viene a ver en esta obra es a 3 personas que están en una situación de terapia. Entonces no viene uno a ver tal cual la obra, sino a 3 personas que están representando con un fin curativo, digamos, ¿no? Y todos ellos están tratando de darme gusto y de hacer lo mejor posible la terapia para que yo los reconozca como los pacientes estrella. ¿Y por qué la nombras la invención de la histeria? Bueno, ese es el nombre de un libro que recupera, digamos, todo el acervo fotográfico de un hospital en donde se inventó toda la teoría de la histeria. Y era muy interesante este libro porque, digamos que este autor estudia estas imágenes no como documento médico, sino como obra artística. Él las piensa como obra artística y sobre todo como teatro. Entonces yo cuando leí este libro dije, este es el mejor libro sobre teatro que he leído en la vida. Muy bien, claro. Entonces digamos que recupero un poco esa idea, ¿no? Si este hospital era como un gran teatro de las locas, pues a lo mejor el teatro es un gran hospital, ¿no? También. Y Claro. yo soy como un Sí, poco sí, el sí. médico, También ¿no? como una terapia, ¿no? Para todos los que están ahí dentro. Así es. Sí, sobre Entonces- todo es un juego, una broma, es un trabajo para reír, digamos. Muy bien. Te ríes en esta Sí, obra. es extraño porque es muy incómodo, es muy desagradable, se ven cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo es muy chistoso. Nada es azote y maldiciones y cosas terribles. Sobre todo es un espectáculo para divertirse. Entonces, por lo que comentas, tú eres el terapeuta en esta historia, de Pues alguna un forma. poco sí. Yo no soy actor realmente, Ajá. entonces estoy ahí dirigiendo, pero Ok. en vivo, ¿no? Ah, muy Entonces, bien. corto las escenas y los regaño y vuelvo a hacer que hagan las partes que no están suficientemente bien. Y un gran ejercicio para los actores también. Sí, mucha paciencia Mucho para ellos. vivo, de alguna forma. Oye, también. y si Tolerancia y frustración y si para llega los de actores. malas, bueno, No. ahí te encargo. Bueno, ¿Qué días y en dónde está presentándose esta obra? pues ahora estamos en el Teatro El Milagro, nos presentamos hoy, jueves, y mañana viernes terminamos ahí. Pero el jueves 1 de junio vamos a estar en el Foro Contigo América y vamos a estar todos los jueves de junio ahí muy a las bien. 8 de la noche. En ese foro. ¿Dónde está este Sí, foro? está en la calle de Arizona, 156, en la colonia Nápoles. Ah, mira, para que, bueno, todo el mundo esté pendiente y vaya a ver. Es una obra de teatro diferente, ¿verdad? Sí, es bastante... La propuesta es diferente. Sí, sí, sobre todo porque no usamos solamente actores, no trabajamos Sí. solo con actores, sino tenemos como un montón de objetos y de juguetes terapéuticos, títeres, cabezas, miembros falsos, todo ese tipo de cosas que se pueden usar en una terapia, ¿no? Muy Ah, mira. interesante. Ahí bien. está, Luis, muchísimas gracias. Buenísima Gracias esta a ustedes. propuesta. Vamos.